otros que se llaman perfectos continuos. Ahorita los vamos a ver. Ahora, primero vamos a ver lo del parrafito que les decía yo. Y vamos a traducirlo. Vamos a ver el vocabulario. A civil case is initiated by the complaint filed plaintiff's attorney. Criminal case is initiated by the public prosecutor. La oración empieza aquí y termina hasta el punto. Así vamos a ver. Dice, un caso civil es iniciado por complaint, viene siendo la queja, la demanda. En casos civiles aquí se le llama a la queja, se le llama demanda, ¿sí? Y en casos penales se le llama denuncia, ¿sí? Bueno, pues en inglés se dice complaint igual, ¿sí? Bueno, entonces dice, un caso civil es iniciado por una denuncia presentada. File es presentar, es entregar a una autoridad. También quiere decir archivar, ¿eh? O sea, les digo, el verbo puede tener diferentes acepciones dependiendo de qué estamos hablando. Si yo les digo que, por ejemplo, file quiere decir un expediente como sustantivo, ¿sí? Un expediente. Como verbo quiere decir archivar, también ponerlo en su lugar. Bueno, en caso de que uno presente un documento ante una autoridad, entonces ya esa traducción no es archivar, esa traducción entonces es presentar. Vean ustedes la diferencia, ¿no? Entre archivar y presentar. Digo porque si ustedes buscan este verbo, esto como verbo, pues van a encontrar a lo mejor diferentes acepciones, ¿sí? La primera posiblemente sería archivar. Lógicamente no queda, no está bien que una demanda se archive, archivado, si lo vamos a traducir así, archivado por el abogado, el denunciante. Plaintiff es la parte que denuncia, la parte agraviada, vamos a decirlo, ¿sí? Ya sea en casos civiles o en casos penales. El plaintiff es la parte agraviada, ¿sí? Entonces, y el defendant viene siendo el acusado. Entonces le decía yo, ustedes van a ver esto, se van a dar cuenta que este es un verbo, está en pasado participio porque es un verbo regular. Entonces, si lo buscan, van a encontrar posiblemente archivado, primero que nada, archivar. Un caso civil es iniciado por la denuncia, ¿sí? La denuncia archivada por el abogado del demandante. Pues no, claro que no, soy muy feo, además así no es. Claro, decía yo, el verbo file quiere decir archivar, pues en otros casos, ¿sí? Si yo voy a archivar un documento en mi oficina, en mi propia oficina, pues esa sería la traducción, archivar. Pero si lo voy a presentar ante una autoridad, pues ya no queda archivar, se dice presentar, ¿sí? Entonces, la traducción de todas las palabras, de todos los verbos, depende del contexto, decía yo hace tiempo. Todo depende del contexto. Puede ser que una palabra quiera decir, pues, tenga un significado en un contexto y en otro contexto tenga otro significado diferente. Eso siempre tenemos que tomarlo en cuenta, ¿sí? No siempre tienen la misma traducción, ningún vocablo. Depende en qué contexto esté, depende de qué estemos hablando. Decía yo, alguna vez me decía yo, a ver, play, el verbo play, pues quiere decir jugar, siempre que estemos hablando de básquetbol o de fútbol. Pero si estamos hablando de instrumentos musicales, el verbo play sería tocar. I play the guitar, por ejemplo, I play the guitar. He plays the piano. Y si yo digo I play football, pues entonces ya cambia, ya no es tocar, o es jugar. Y también, por ejemplo, representar un papel en una obra. Por ejemplo, si alguien dice, ella hace el papel de Cleopatra, ¿sí? Digo, she plays
She plays Cleopatra. Así. Hace el papel, representa. ¿Sí? Eso sería también en un aparato electrónico, cuando le ponen así play, sería reproducir, empezar a funcionar. ¿Sí? Play. Vamos a darle play. Bueno, quiere decir que en ese momento el disco empieza a tocar o el CD, lo que sea. Entonces, pues así va a ser siempre. Aquí decimos el verbo file, pues en este contexto es presentar. ¿Sí? Bueno, un caso civil es iniciado por la denuncia presentada por el abogado del denunciante, ¿sí? De la parte agraviada, plaintiff. ¿Y qué estamos usando aquí? El apóstrofo y la S implican posesión. El abogado del demandante, el denunciante, si es demandante si es civil, denunciante si es penal. Ya conocemos la traducción. Bueno, pero esa posesión no es real muchas veces. Es real si yo digo, ¿sí? Peter's book, por ejemplo. ¿Sí? Peter's house, por ejemplo. ¿Sí? Casa de Peter, ¿sí? Esa es una posesión real. Es decir, Peter es de la casa de Peter. Pero no siempre la posesión es real. Al igual que en español, cuando yo digo mi libro, pues yo soy el dueño del libro. Pero si yo digo mi hermano, pues no soy el dueño de mi hermano, o sea, o mi amigo, tampoco, menos. Entonces, sí, en efecto, se llaman adjetivos posesivos y las relaciones de posesión, pero esa posesión a veces no es real, ¿sí? Es una relación que se tiene, pero no es posesión, viéndolo bien. Yo digo, este es el libro de mi amiga. Mi amiga, pues, pues no estoy implicando con el mí, es adjetivo posesivo, pero eso no quiere decir que yo sea dueño de ella. Así igual en español, aquí, en el inglés, perdón, el abogado del demandante, ¿sí? Este es el apóstrofe y la S que implica esa situación de posesión, ¿sí? Ya habíamos visto que este tipo de posesión del apóstrofe y la S es el posesivo que se denomina posesivo sajón. Nosotros no tenemos ese posesivo, nosotros decimos esa relación de posesión con la preposición de. Ahora, ¿en inglés también existe la preposición de para eso? Claro que sí. Entonces podemos decir, por ejemplo, a ver, ¿sí se ve? ¿Sí se ve? Sí. Peter's house es la casa de Peter, ¿sí? Con el apóstrofe y la S. Pero si yo quiero decir, por ejemplo, house of representatives. The house of representatives viene siendo la Cámara de Diputados, ¿sí? The House of Representatives. Entonces, aquí, ¿cómo estamos? Estamos usando la preposición of para denotar esa relación de posesión, ¿sí? The House of Representatives es la Cámara de Diputados, ¿sí? La casa de Peter, pues The House of Peter, sería más difícil escucharlo, porque cuando denominamos la posesión así de una persona, digamos, de una persona así que tiene la posesión de algo, por lo general usamos este apóstrofe y la S, y con el of en inglés, pues a veces lo que se está diciendo es una relación de posesión, vamos a decirlo, pero de entre cosas luego inanimadas o en general, representativos, los diputados. El color de la puerta, por ejemplo, ¿cómo diríamos? ¿Cómo lo diríamos?
the doors color, así. Doors color. No, eso en inglés, pues, obviamente, pues no, no está bien. Y doors color, así, pues no. A ver. Doors color. No. En inglés se dice color of door. The color of the door. Porque en la relación de, en este caso no es propiamente posesión, ¿sí? sino el color es una de las características de la puerta. O sea, la puerta tiene características, tamaño, ¿verdad? Color, anchura. Entonces eso se va a decir, se va a expresar con of, ¿sí? No con esto. Porque esto es, por ejemplo, está bien aquí, miren, Peter's House, Mary's Book, eh, Frank's Book, etcétera. Pero no, no en el caso de dos cosas inanimadas, en donde pues no puede ser poseedor una de la otra, sino que estamos diciendo las características, ¿sí? El color de la puerta se dice the color of the door, ¿sí? Ahora, vamos a regresar a nuestro párrafo, ¿sí? Pero es importante ver todo esto. Estamos traduciendo, pero hay que aprovechar para poner en claro todas estas cosas. Vamos a ver entonces. Un caso civil es iniciado por la denuncia presentada por el abogado del denunciante, ¿sí? Y un caso penal es iniciado por el fiscal público. El equivalente aquí al Ministerio Público, el fiscal, vamos a decirlo, una persona prosecutor, ¿sí? Que persigue delitos, pues es el fiscal, ¿sí? Allá muchas veces dicen el district attorney, no deja de ser lo mismo, ¿eh? El prosecutor, ellos le llaman luego district attorney, así. ¿Por qué? Pues el attorney quiere decir abogado, ¿sí? Quiere decir una persona que maneja las leyes. Pero allá están divididos en distritos. Por eso, digamos, para la impartición de justicia, están divididos en distritos. Y cada distrito tiene un fiscal. Entonces, por eso hablan así del district attorney. Muchas veces dicen el DA, district attorney. Es como decir nosotros aquí, el MP. ¿Sí? El MP. Ellos dicen the DA, el District Attorney. No deja de ser más que el fiscal, el prosecutor. Podemos ir public prosecutor o District Attorney, de todas maneras se entiende lo mismo. Profe, Dígame. en el tercer renglón dice un caso judicial o un caso penal o un caso criminal, en la tercera línea. Ahí. A criminal case. A ver, siempre se había dicho penal, ¿sí? Por ejemplo, el derecho penal, criminal law, ¿sí? Hay derecho civil y derecho penal, ¿verdad? Actualmente les está dando por decir aquí también en español, en México, criminal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo están tomando muy literal del inglés. Acuérdense que últimamente estamos haciendo muchas cosas que hacen allá en Estados Unidos, ¿sí? Y como que les estamos copiando. Lo único que no nos hemos copiado ahorita es el jurado, todavía no tenemos jurado, pero muchas cosas vienen de allá, o sea, y sobre todo el vocabulario. Siempre se ha dicho penal, pero muchas ahora ya están diciendo en un caso criminal o en materia criminal, últimamente se está diciendo así, pero es lo mismo, ¿sí?
Criminal y penal es lo mismo, en este caso. Sí, gracias. Es lo contrario de civil, ¿sí? El derecho civil se dice civil law, ¿sí? Civil law. Y el derecho penal, derecho penal. Derecho criminal, todavía no he oído que digan, pero no tardan. No, derecho penal, ¿sí? Ese es el asunto. Igual aquí, un caso penal, ¿verdad? Pues sí, siempre lo habíamos dicho así. Un caso penal es iniciado por el fiscal público. Pues sí, el Ministerio Público. Aquí lo que tenemos que hacer muchas veces es no traducir literalmente. Digo, cuando traducimos del español al inglés, muchas veces hay algunos traductores que insisten en traducir literalmente. La traducción debe ser, a ver, se entiende por traducción primero que nada, transferir ideas, no palabras, ideas de un idioma a otro, ¿sí? Y la traducción literal es empeñarnos en usar esas mismas palabras, ¿sí? Es como si dijéramos, how old are you? Así, how old are you? Que dijera yo, ¿qué tan vieja estás? En lugar de decir cuántos años tienes o qué edad tienes. O sea, la traducción literal es empeñarnos en usar las mismas palabras. En inglés, por ejemplo. ¿Cuándo vamos a decir, a ver, how old are you? Para traducir eso, voy a traducir la idea. Me voy a olvidar de las palabras. A ver, bueno, primero entiendo la idea, ya sé lo que quiere decir eso. Ya sé la idea. Entonces yo lo voy a decir en español con las palabras que nosotros lo decimos. En español no voy a poner la palabra viejo o vieja, para nada, porque no lo decimos así de fácil, no lo decimos así. Nosotros preguntamos, ¿qué edad tienes? ¿O cuántos años tienes? Pero no me voy a aferrar al vocabulario que tengo aquí, porque eso sería hacer una traducción literal, así es, y la traducción debe ser real. Les digo porque muchas veces cuando un traductor pasa al inglés un texto y se encuentra la palabra Ministerio Público, traduce como así literalmente, así, Public Ministry, así. Entonces fue presentado ante el Ministerio Público. El acusado, the defendant was taken, llevado, before the Public Ministry, así le ponen. Y claro que en inglés, allá en los gringos, no, eso no les dice nada. Public Ministry, pues no les dice absolutamente. A ver, public es público y ministry viene siendo como un ministerio como el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, como una Secretaría de Estado, es un ministry. Pues, lógicamente, no entienden, o sea, ¿a dónde fue llevado el detenido? Before the Public Ministry. Pues quién sabe qué será eso. No entienden. ¿Por qué? Porque la traducción que hacen es literal. A ver, el Ministerio Público, que nosotros conocemos, el Ministerio Público, ¿qué hace? Bueno, ya sabemos qué hace, a qué se dedica. Pues allá en Estados Unidos el equivalente, la persona que hace esas mismas funciones que la gente del Ministerio Público aquí, ¿cómo se le dice? Pues allá se le dice prosecutor. Esa es la traducción. No es otra. Aquí decimos Ministerio Público, lo paso al inglés, digo prosecutor. Nada de que Public Ministry, así no me van a entender. Lo mismo que cuando sucedía por ejemplo, con la declaración preparatoria, no sé si todavía se lleva a cabo en el nuevo sistema, pero la declaración preparatoria es la primera declaración que se rinde ante el juez, ¿sí?
La declaración ministerial es la que rinde el detenido ante el Ministerio Público. Esa es la declaración ministerial. Y la declaración preparatoria, la primera que se rinde ante el juzgado, preparatoria. Igual, se les hacía fácil poner preparatory declaration. Igualmente a los norteamericanos no les dice nada eso. Declaración preparatoria, como preparatoria, ¿para qué? ¿Para qué se está preparando? Como, ¿qué le sonaba? Como una declaración de calentamiento, algo así. No, ¿qué cosa es una declaración preparatoria? Ah, es la primera que se rinde, ante el juzgado. Pues así se dice entonces, the first declaration before the court. ¿Sí? La declaración preparatoria, su traducción es the first declaration before the court. Así. Preparatory declaration no les dice absolutamente nada. ¿Sí? Entonces, esa es la importancia de la traducción. La traducción tiene que ser transmitir ideas, o sea, trasladar ideas de un idioma a otro. Eso es lo que estamos haciendo. Por eso aquí estamos diciendo, a ver, y un caso penal, ¿verdad? Es iniciado por el fiscal, así, por el fiscal. Un caso civil es decidido o es resuelto, ¿sí? Decided quiere decir que se toma una determinación, ¿sí? Es decidido, es resuelto por el juez, el caso civil, y un caso penal es decidido, es resuelto por un jurado. Estamos hablando de allá de los Estados Unidos, obviamente, aquí no. Si el acusado es encontrado culpable, a ver, found es el pasado participio de find es encontrar. Claro, si ustedes buscan en el diccionario found, les va a decir pasado participio de find, así. Ustedes buscan found en el diccionario, les va a decir así, pasado y pasado participio, ¿sí? Find. Así. Eso es lo que les va a decir el diccionario. Ah, entonces van ustedes a find, buscan find, y find les va a decir que es encontrar, ¿verdad? Encontrar. Como es pasado participio, pues entonces es encontrado, ¿verdad? A ver. Y dice, si el acusado es encontrado o hallado culpable en un caso civil, él es rara vez, seldom es rara vez, ¿sí? Él es rara vez enviado a prisión, ¿sí? A prisión. In the United States, disputes, o sea, estas son las controversias, disputas, between people from different states are settled by a federal court. A ver, en los Estados Unidos, las controversias entre personas de diferentes, from es de, este from es diferente al of, ¿verdad? From y of. Y nosotros buscamos en el diccionario, pues nos va a decir que of es de y from también es de, nada más que este es de procedencia, ¿sí? Por ejemplo, ¿de dónde eres? Where are you from? Yo soy de Jalisco. I am from Jalisco, así. From es de procedencia. Of es de pertenencia. O sea, son diferentes. En español decimos de aquí y aquí decimos otra vez de. Bueno, dice, las disputas, las controversias entre gente de diferentes estados son dirimidas. El verbo settle es dirimir, arreglar, ¿sí? Son dirimidas por una corte federal, ¿sí? Entonces, este es vocabulario que les sugiero, se lo aprendan, anoten todo lo que tengan que anotar. Yo les había hecho llegar una lista de vocabulario hace tiempo. Entonces, ¿por qué? Porque es el vocabulario que yo estoy usando en las
en los ejercicios que hacemos aquí, y además es el vocabulario que van ustedes a usar en su examen de aquí a 8 días. Yo les voy a poner este vocabulario, no hay de otro. O sea, no vamos a hablar de fútbol ni de nada, no vamos a hablar de estas cosas. Entonces, pues, obviamente pueden usar su diccionario, pero si ya se sabe este vocabulario, van a ahorrar mucho tiempo. Imagínense tener que estar ahí usando diccionario cuando ya ustedes pueden mejor irse familiarizando con este vocabulario. Espero no sea del todo difícil. Es repetitivo, lo uso mucho para que precisamente se vayan familiarizando. Aquí que es diferente, que es nuevo. Celdo, rara vez, pocas veces. Jail, que quiere decir prisión, cárcel. ¿Qué otra cosa? Pues, esto ya habíamos dicho, plaintiff. Plaintiff es la parte denunciante, ¿verdad? La parte agraviada. El attorney es el abogado. Claro, las dos personas tienen su abogado. ¿Quién es el abogado en un caso civil? Obviamente, una persona contrata a un abogado, ¿sí? En el caso penal, pues si no se tiene abogado, pues el abogado viene siendo el Ministerio Público, es quien defiende o quien representa a la parte afectada en el caso penal. Claro, pueden también tener su abogado, obviamente, pero pues el Ministerio Público también le llaman el representante social, porque es el que representa a la parte agraviada, ¿sí? En el momento que presenta la denuncia, claro, esto se va al juzgado y quien lo presenta, pues el Ministerio Público, es el que ahora se dice, lo judicializa, ¿verdad? Antes se decía de otra manera, lo turna o lo consigna, se decía, el asunto se va a consignar al juzgado. Ahora se dice, se va a judicializar. Pues no hay problema, en inglés se dice igual, sent to before the court. ¿Qué otro vocabulario? Vamos a estar viendo palabritas así aquí hoy y la próxima vez también, el viernes. Vocabulario que vamos a usar en el examen. Y de manera que no tengan ustedes mucho problema para eso. Entonces, Profe, ¿cómo quedó la traducción del último renglón? El último. Ahí, ¿sí? abajo, ahí. Bueno, dice, en los Estados, dice, bueno, toda la oración, porque si no, a ver, en los Estados Unidos, las controversias entre gente de diferentes estados son dirimidas. Settle es dirimir, arreglar un problema, una disputa, ¿sí? To settle, así. Ese es el verbo, ¿sí? Dirimir, arreglar, ¿sí? Un problema, una controversia, ¿sí? Son dirimidas, o sea, las controversias son dirimidas por una corte federal. Es decir, si hay un problema civil, por ejemplo, en Estados Unidos entre una persona de Nueva York con una de California, es decir, ¿en dónde se va a llevar a cabo el juicio? ¿En dónde qué juzgado va a decidir? ¿El de Nueva York o el de California? Usualmente para evitar esos problemas los ve una corte federal cuando las dos personas son de diferente estado. Hay veces que no sé si ustedes hayan visto, en los contratos se especifica en que en caso de llegar a un juicio, un contrato, digamos, laboral, un contrato de construcción, cualquier contrato, especifican cuál sería la autoridad competente en caso de que hubiera problema. Ya dicen, se someterá a la jurisdicción del Estado de Nueva York, algo así, pero sí lo especifican muchos contratos. Entonces ahí sí, pues si ya el contrato dice y las partes lo aceptaron, ¿cuál va a ser la autoridad competente en caso de una controversia? Pues se van a ajustar a lo que dice el contrato, ¿sí? Porque ya lo estipulan. Pero si no lo estipula y los dos quieren, por ejemplo, que el asunto se lleve a cabo
en su lugar de origen de cada quien, pues esto se arregla porque entre una corte federal a dirimir esa controversia. Todo está bien, ¿verdad? Sí, gracias. Bueno, vamos a borrar, a ver si tienen algo que copiar, háganlo, por favor. Y vamos ahorita a ver unos tiempos que nos faltaron, ¿sí? Que es el presente perfecto continuo. Habíamos visto presente perfecto nada más. Y ahorita vamos a ver el presente perfecto continuo, a ver en qué difiere del anterior. Voy a borrar, ¿eh? Vamos a usar el verbo teach, que es el verbo enseñar. De ahí viene la palabra teacher, ¿sí? El verbo teach es irregular. El verbo teach, enseñar, es así. Teach. Su pasado es taught y su pasado participio también es taught. Así. Teach, taught, taught. ¿Sí? Es un verbo irregular. Si yo quiero decir, yo he enseñado inglés durante 20 años, a ver, esa oración estará en presente perfecto, ¿sí? A ver, presente perfecto. Present perfecto, ¿sí? A ver, vamos a, ¿qué voy a usar? Voy a usar ¿verdad? Claro, es igual que el pasado, pero acuérdense que siempre vamos a ver el pasado participio del verbo. Yo he enseñado inglés durante 20 años. A ver, ¿cómo lo voy a decir? I have, yo he enseñado, I have taught English 20 years. Esa oración está en presente perfecto, ¿sí? Presente perfecto. Yo he enseñado inglés durante 20 años. ¿Por qué decir para? Bueno, cuando hablamos de tiempo, se traduce como durante 20 años. Esta oración está en presente perfecto, ¿sí? Eso ya lo vimos la vez pasada. Ahora vamos a hacerla en presente perfecto continuo. Sí. En lugar de decir yo he enseñado inglés, ahora voy a decir yo he estado enseñando inglés. ¿Sí? Yo he estado enseñando inglés durante 20 años. ¿Hay alguna diferencia entre yo he enseñado inglés durante 20 años? O sea, yo he estado enseñando inglés durante 20 años. Creo que básicamente no hay diferencia en cuanto a su significado. O sea, estoy transmitiendo la misma idea. No le veo diferencia. A ver, yo he enseñado inglés durante 20 años. Yo he estado enseñando inglés durante 20 años. Tal vez nada más, la única diferencia es enfatizar en el continuo que lo sigo haciendo hasta el presente. Porque si yo ya lo dejé de hacer hace
Hace un año, por ejemplo, dejé de dar clases. Ya no lo estoy haciendo. Pero sí puedo decir, yo he enseñado inglés durante 20 años. O sea, todo desde que yo me empecé a dedicar a dar clases, lo hice durante 20 años y hace un año que dejé de hacerlo. Esa es la única diferencia que yo le encuentro, que ya no lo estoy haciendo. Que se entiende que lo hice durante 20 años, o sea, pero que en este momento probablemente ya se intuye que, que ya no lo hago, ¿no? Lo que pasa es que con el presente perfecto continuo se acentúa esa situación de que hasta la fecha esa acción se está llevando a cabo. Pero no es mucha la diferencia, ¿eh? O sea, eso más porque lo estoy analizando, pero para efectos prácticos da lo mismo decir una cosa que otra, nada más que, pues ya siendo perfeccionista y estando analizando las cosas, digo, cuando digo una cosa, cuando digo otra, no se crean que la gente va a actuar así. La gente habla, pues, no con ese análisis, realmente, ¿sí? Por eso digo yo que entre el presente perfecto y el presente perfecto continuo no hay gran diferencia. Solamente lo que estoy haciendo es enfatizar que el asunto, que la actividad sigue en este momento. Vamos a hacerlo, a ver. Yo he enseñado inglés durante 20 años. Ahora voy a decir, yo he estado enseñando inglés durante 20 años. ¿Qué tengo que hacer aquí? I have, yo he, ahora, estado. ¿Cómo se dice estado? Para eso voy a usar el verbo to be, el verbo cero estar. El verbo cero estar es un verbo también irregular, ¿verdad? Verbo to be, a ver, ese es el verbo be en forma simple. Su pasado es was, were, porque el verbo to be tiene dos formas de pasado. Entonces su pasado es was, were. Aquí no, miren, el pasado de teach es taught. Su pasado participio, was, taught. Pero un verbo que tenga dos formas para pasado, pues el verbo to be. Tiene was y tiene were. Ya sabemos, was para las terceras personas y para mí también. Yo fui estudiante, I was a student. Tú fuiste estudiante, you were a student. ¿Sí? Él fue estudiante, he was. Ellos fueron estudiantes, they were. O sea, el verbo to be tiene dos formas de pasado, pero de pasado participio, estado. ¿Cuál es? Been, así been. ¿Sí? Estado. Yo he estado, I have, yo he, ahora estado, ¿cómo se dice? Yo he estado ahora, enseñando. Enseñando. Yo he estado enseñando. Yo he estado enseñando inglés durante 20 años. I have been teaching English for 20 years. Esta oración está en presente perfecto continuo. Presente perfecto continuo. Vean ustedes. Presente perfecto continuo. Aquí es presente perfecto. Hasta ahí. Porque este verbo está en pasado participio. Presente perfecto. Presente perfecto continuo. Yo he enseñado y yo he estado enseñando. Esa es la diferencia entre el presente simple, presente perfecto y el presente perfecto continuo. A ver, hagan sus anotaciones, por favor. Y lo mismo, la forma negativa y la forma de pregunta para pues ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál vamos a negar? ¿Este o este o aquel? Son tres verbos. Fíjense bien, ¿a cuál de los verbos voy a negar? Porque tengo el have, el been, el que se va a negar es el have. Entonces, yo digo,
Yo no he estado enseñando, así, dicen, I have not. Podemos hacer la contracción. I haven't been. Dice English. Yo no he estado enseñando inglés. I haven't been teaching English. Y la pregunta, ¿has estado enseñando inglés? ¿Con cuál empiezo? Con este, ¿verdad? Y luego el sujeto, have you. Y luego este verbo, been. ¿Has estado enseñando inglés? Have you been teaching English? Have you been teaching English? ¿Has estado trabajando en esta oficina? Have you been working in this office? ¿Has estado leyendo últimamente? Have you been reading lately? Have you been reading lately? Últimamente. ¿Has estado practicando? ¿Has estado haciendo ejercicio? ¿Has estado haciendo ejercicio últimamente? ¿Cómo se diría? Have you been doing? Have you been doing exercise lately? ¿Has estado haciendo ejercicio últimamente? Have you been doing exercise lately? Posiblemente sientan que es muchos verbos, ¿verdad? Pero pues, igualmente lo hacemos nosotros. O sea, son los mismos verbos que usamos nosotros. A ver, ¿verdad? Has estado, claro. Aquí en el español, en el verbo, en la forma verbal, llevamos el sujeto. Se entiende cuál es el sujeto. Bueno, podemos decirlo, a ver, has tú estado, has tú ido, usted como que no, digamos, no está prohibido usar el sujeto, pero ya está implícito en el verbo. Se llama sujeto tácito o sujeto implícito en español, ¿sí? Si yo digo has, ya se entiende que es a la persona a quien le estoy hablando, ¿sí? Cuando yo digo ya se sabe que soy yo, pero si lo digo, a ver, yo he visto muchas cosas. Yo he visto muchas cosas. Si yo en español quiero quitar el yo, y digo, he visto muchas cosas últimamente. Está bien. Es decir, no se infringe una regla gramatical si digo en español el sujeto, pero pues si ya está implícito en el verbo, pues podemos omitirlo. En inglés, pues no está implícito. En inglés lo tenemos que decir. Por eso aquí yo digo, has estado haciendo ejercicio últimamente y ya omito esto. En español, al traducirlo, ¿no? Ya no lo digo porque ya está implícito en el verbo has. ¿Sí? Esa forma de cambiar el verbo en español a cada rato que lo cambiamos con el sujeto se llama flexión verbal. Entonces ya el sujeto está implícito en la flexión verbal, ¿sí? En español, ¿sí? Es más complicado el español porque tenemos que cambiar el verbo a cada rato. Yo he, tú has, ellos han, ¿sí? Se cambia el verbo, eso se llama flexión verbal. Nosotros hemos. Luego si le cambio de tiempo, pues peor, ¿verdad? Yo había, ¿sí? Y es lo que vamos a ver ahorita, presente perfecto continuo, lo vamos a ver ahora el pasado perfecto continuo, ¿sí? A ver, el pasado perfecto, ¿cómo sería? Vamos a ponerle aquí. Vamos a compararlo con el pasado perfecto. A ver.
Le pongo aquí past perfect y aquí past perfect continuous. A ver, past perfect continuous. Bueno, vamos a ver el pasado perfecto y el pasado perfecto continuo. Vamos a seguir usando los mismos verbos. A ver. Yo había enseñado inglés, a ver, yo había enseñado inglés durante 20 años. ¿Cómo se dice? Yo había, en lugar de decir yo he, como ya lo pusimos, presente perfecto, no, ahora pasado perfecto. Yo había enseñado inglés durante 20 años. Ahí que se entiende que ya no lo hago, ¿sí? Quiere decir que esa actividad ya terminó para mí. Pasado perfecto implica una situación. ¿No? Entonces yo digo, a ver, yo había enseñado inglés. I have taught English for 8 years. Yo había enseñado. I have taught English for 20 years. Este tiempo es el pasado perfecto. Past perfect. Yo había enseñado inglés. Ahora, el pasado perfecto continuo tendría que decir nada más, yo había estado enseñando inglés durante 20 años. Yo había estado enseñando. ¿Qué tengo que cambiar acá? Pues nada más el verbo acá. Ahora lo voy a poner en pasado. Ahora ya dice aquí, yo había. Anteriormente decía yo he. Pues, yo había estado enseñando inglés durante 20 años. Entonces, lo único que hice fue cambiar el auxiliar have a su forma de pasado. Y lógicamente aquí también tendríamos que hacer lo mismo. Yo no había estado enseñando. Yo no había estado enseñando. Se dice I had. I hadn't. Así. I hadn't. Yo no había estado enseñando inglés. Ahora, la pregunta. ¿Habías estado enseñando inglés? En lugar de have, voy a usar have. Have you been teaching inglés? O sea, que una vez que ya presente perfecto continuo, pasado perfecto continuo, ¿sí? A ver, escriban por favor esos ejemplos. Ahora vamos a poner el futuro perfecto, perfecto continuo. Son tiempos que no son muy usuales, no se usan con la misma frecuencia que se usa el presente simple, pasado simple, futuro simple. Son tiempos que pues tienen menor uso, digamos, no tan frecuente, pero que existen y que los podemos ver, por supuesto, en un texto. En un texto podemos ver una oración en estos tiempos. Por eso es importante, pues, verlos, pero no quiere decir que tengan gran uso. Vamos a ver cómo se hace el futuro perfecto. A ver. Vamos a acordarnos cómo se dice el futuro perfecto. Futuro perfecto. A ver, yo digo, para el próximo mes, yo habré enseñado inglés durante 20 años.
Es decir, me falta un mes para cumplir los 20 años de enseñanza. Claro, yo habré enseñado. Pues van a decir, ustedes a decir, mejor se dice, y para el próximo mes yo voy a cumplir 20 años. Cualquier cosa se puede decir. Muchas veces optamos por la construcción más fácil, por la construcción más común, ¿verdad? Y no por una construcción que es menos frecuente, como les decía yo, pero hay que aprenderlo, ¿sí? A ver, para el próximo mes yo habré enseñado durante 20 años. Yo habré enseñado inglés por 20 years. Para el próximo mes, yo habré enseñado inglés durante 20 años. Bueno, yo quiero decir, para el próximo mes, yo habré estado enseñando inglés durante 20 años. Sí, lógicamente, les digo, como que mejor, en un caso así, pues a lo mejor optamos por otra construcción más común, como que suena muy ceremonioso. Pero, repito, pues son tiempos que existen y aunque no sean tan frecuentes, pues hay que ver nada más cómo se construyen y a lo mejor no los encontramos tan frecuentemente, pero sí es posible que en un texto ustedes lo puedan encontrar. A ver. Para el próximo mes, yo habré estado enseñando durante 20 años. I will have been a ver, para el próximo mes, yo habré estado enseñando inglés durante 20 años. Yo habré estado enseñando inglés. Bueno, anótenlos, analícenlos. Es importante, pues, que vean que nosotros también lo hacemos, también tenemos esa construcción. Tan es así que la estoy traduciendo. Es decir, también lo tenemos. Igualmente, no es frecuente hablar en presente perfecto continuo en español. Decimos, para la próxima vez, y voy a cumplir 20 años de enseñar inglés. Para la próxima vez, para el próximo mes, yo tendré ya 20 años enseñando. O sea, hay muchas formas de decir lo mismo. La misma idea se puede expresar con diferentes construcciones. No es forzoso usar una sola construcción para expresar una idea. Posiblemente hay algunas ideas que tengan una sola construcción. Profesor, Dígame. se podría decir, el próximo mes cumplo 20 años de enseñar Claro, inglés. en español, sí, por supuesto. No se oye mejor que como lo... Claro. En español tenemos muchas opciones, y tenemos más opciones que en inglés en este caso, pero aquí lo que se trata es pues, ver que existen, ¿verdad? Que existen y cómo se construyen. No quiere decir que las vayamos a usar muy frecuentemente porque no sucede así. Son tiempos que tienen menos uso. No es tan frecuente usarlos. Frecuente es los tiempos presentes, los tiempos pasados, los simples. Siempre estamos hablando en presente, en pasado, en futuro, pero simples, ¿sí? Y difícilmente optamos por una construcción de esa naturaleza, ni en español ni en inglés, pero existen en inglés y existen en español
Por eso yo les decía en la clase pasada, hay cosas que existen y que no se usan, no porque estén mal, sino porque la gente ya se le está olvidando. Decía yo, a ver, la vez pasada les decía yo, si osare un extraño enemigo, pues yo les tuve que decir que el tiempo así osare es el tiempo futuro, pasado de subjuntivo, ¿sí? Pasado. Ahora, si ella estuviera todavía, a ver, si para el próximo año, a ver, vamos a suponer que tenemos una secretaria aquí en nuestra compañía. Y yo digo, si para el próximo año ella todavía está, si para el próximo año ella todavía está trabajando aquí, se le va a dar un premio porque va a cumplir 30 años, se le va a dar un premio. A ver, si para el próximo año, vamos a hacerlo, la secretaria todavía está, como que dice a ver, el próximo año está, si está es presente, ¿cómo puedo yo decir está para el próximo año? Pero así se dice mucha gente, si para el próximo año la secretaria todavía está aquí, pues no está bien. Lo que pasa es que ya nos acostumbramos a oírlo. Y cuando nosotros nos acostumbramos a oír algo mal, algo que está mal de origen, nos acostumbramos y creemos que está bien. ¿Sí? Eso es muy frecuente. A mí me han dicho, siempre que yo corrijo a alguien, me dicen lo mismo. Pero es que yo he oído que muchas veces, mucha gente así lo dice. No, así lo escribe. No, sí, pues mucha gente así lo hace, claro. Pero eso no quiere decir que esté bien. ¿Sí? Eso quiere decir que mucha gente comete el mismo error, nada más. Eso no quiere decir que esté bien. Y si la gente mucha gente, miles y millones de personas cometen el mismo error, ese error no se transforma en algo que esté bien, sigue siendo error. Nada más que como nos acostumbramos, pues creemos que está bien. Por ejemplo, eso de que te vaya bonito, pues eso está mal, pero ya nos acostumbramos. Se dice que te vaya bien, que te vaya bonito, no. Porque porque un adjetivo no puede modificar un verbo. ¿Sí? A ver, piensa, aliméntate sano. Hay que alimentarse sano. Ella se alimenta sano. No, se dice ella se alimenta sanamente. Un adjetivo no puede modificar a un verbo. ¿Sí? Ese es el problema, que oímos un error y lo oímos frecuentemente y llegamos a pensar que está bien. Pero no es cierto, sigue siendo error. A ver, la palabra sano es esto es en español y en inglés, ¿eh? En español y en inglés es lo mismo. Sano. Solamente puede modificar a un sustantivo, nada más. A ver. Él es un hombre sano. ¿Así está bien? Porque pues, sano está modificando sustantivo. Yo digo, porque se alimenta a ver, él es un hombre sano porque se alimenta sanamente. Es decir, sanamente es un adverbio. Y un adverbio sí modifica un verbo, así. Sanamente modifica este verbo. El adjetivo sano modifica el sustantivo. Pero yo no puedo decir, él come sano o se alimenta sano. Hay que comer sano. No, claro que no, está mal. Lo que pasa que, pues la gente así lo dice y llega a uno a pensar que está bien por la repetición. Al principio se oye mal, por ejemplo, cuando decían que te vaya bonito, pues se oía raro. Pero ahorita ya todo el mundo lo dice, ¿sí? Ahora están diciendo del mundo mundial, háganme el favor. Esto es lo mejor del mundo mundial. ¿Cómo creen eso? Eso no es posible. Puede ser la población mundial, ¿sí? Puede ser el clima mundial,
pero no el mundo mundial, no puede ser. O sea, es como decir, es el equipo americanista, así lo dice, eso lo tiene mucha culpa también los conductores o los narradores, ¿no? A ver, el equipo América tiene afición americanista, público americanista, pero el mismo equipo América no puede ser el equipo americanista, es el equipo América, ¿sí? Es como decir el México mexicano. Ah, no, México es México, ok, y lo que le pertenezca a México y se relacione con México es mexicano. A ver, México tiene población, ok, la población mexicana, ¿sí? Las tradiciones mexicanas, pero México mexicano es lo mismo que cuando dicen el mundo mundial, es como decir, a ver, hay que estar orgullosos del México mexicano. Pues, lógicamente no, pero a ver, díganme por qué empiezan a decirlo. ¿A quién se le ocurrió decir primero el mundo mundial? ¿Tienen ustedes idea a quién se le ocurrió semejante cosa? Seguramente en la televisión, seguramente. ¿Y quiénes? Pues las estrellitas de televisión que salen ahí en la mañana. Esas personas no saben ni hablar. Entonces todos ellos, que se creen grandes conductores, empiezan a hablar puras tonterías y lo están oyendo millones de personas, miles y millones, y aprenden sus tonterías. Ese es el problema. Aprenden. Eso no pasaba antes porque antes la Secretaría de Gobernación tiene una subsecretaría que es la Subsecretaría de Radio, Televisión y Cinematografía. Y hace muchos años les hacía un examen muy riguroso a todos los conductores para que pudieran ser locutores, para que pudieran tomar un micrófono, tenían que pasar un examen muy riguroso en materia de español. Por eso, Jacobo Zabludowski y todas las personas que de su época hablaban perfectamente bien. Ahora cualquiera toma el micrófono. Ese es el problema. ¿De qué sirve que el maestro les esté enseñando aquí en las escuelas cómo se habla, cómo se habla el español, si le están dando en la torre en la televisión? ¿Y dónde aprenden más la gente? ¿A quién le hace más caso? ¿Al maestro o al que narra el fútbol? ¿O al hijo de Paco Stanley? Ese es el problema. Ese es el problema que yo veo. Que ahora pues la gente habla así. Entonces, muchas cosas están bien dichas, pero ya hasta suenan raro, ¿no? Porque dicen, va, eso de dónde se lo sacó el maestro, ¿no? Por ejemplo, cuando yo estaba diciendo, si la secretaria todavía está aquí el próximo año, a ver. A ver, ahí está. Si la secretaria todavía está aquí el próximo año, le daremos un premio. A ver, el próximo año es futuro. A ver, el próximo año es futuro. Por lo tanto, aquí está bien, daremos, ¿verdad? El verbo daremos está bien porque todavía no llega el próximo año. Pero entonces esto, ¿por qué en presente? La secretaria está, en este momento está aquí, la secretaria está en esta compañía, la secretaria está ahorita en su oficina, pero el próximo año está, ya no cabe, ya no está bien. ¿Cómo el presente con futuro? Lógicamente, aquí estaríamos hablando de una situación que no se da en la realidad. Es decir, eso de que esté aquí o no esté aquí el próximo año es algo que se está pensando, que no está en la realidad. Entonces es donde entra el subjuntivo. El modo subjuntivo es para expresar cosas no reales, cosas deseables, cosas planeadas,
cosas que, A ver, que se joven. desea, pues, ¿mande? Sí, entonces, aquí es donde entraría el futuro. ¿Pero el futuro de qué? De subjuntivo, porque no sabemos si va a estar o no va a estar, ¿verdad? Entonces, aquí es donde tendríamos que decir estuviere, aquí, en lugar de estar, se tendría que decir estuviere, así. A ver, ¿cómo Perdón, no vemos el pizarrón. ¿no se ve? A ver, no me he estado usando el mismo espacio. A ver, más al centro. Claudia, ¿podrías apagar tu micrófono, por favor? Fíjense bien, si la secretaria todavía estuviera aquí el próximo año, eso sería lo correcto, porque estoy hablando de futuro y además de algo que no se está dando todavía. O sea, futuro de subjuntivo. ¿Esto existe en inglés? Claro que sí. ¿Cómo se dice esto en inglés? Estuviere. En inglés se dice así. Y secretario. Se usa should para el futuro de subjuntivo. Should be here. Here. Así. Y the secretary should be, así. Should be. Ese es el futuro de subjuntivo en inglés. Así. Should be. Si yo dijera en inglés lo mismo que decimos aquí, a ver, if the secretary is here next year, pues lógicamente nadie me lo va a aceptar, ni los más, ahora sí que ni los niños. If the secretary is here next year, no, is here now. The secretary is here now. The secretary is here bueno, puedo decir, está aquí todos los sábados, ¿sí? Puedo decir, the secretary is here every Saturday. Está aquí todos los sábados. ¿Sí? Aunque sea cada sábado es presente, ¿sí? La secretaria está aquí casi siempre. The secretary is here almost always. Sí, pero no puedo decir la secretaria está aquí el próximo año. If the secretary is here next year, bueno, vamos a decir que también que no todos en Estados Unidos, por decirlo, todos hablan a la perfección. No, te estoy diciendo otra vez la gente que estudia, que va a la escuela. Ellos ponen mucho énfasis en esto porque yo he traducido documentos de personas que estudian allá y que vienen aquí a hacer una maestría o vienen a trabajar. Bueno, ellos estudian inglés en toda la primaria, en toda la secundaria, en toda la prepa, el equivalente, y también toda la carrera. Es decir, si estudian economía allá en Estados Unidos, también llevan inglés en todos los años. Es decir, es una materia que siempre se lleva. Ellos llevan más inglés que nosotros español. Nosotros llevamos español hasta la prepa, creo, y nada más un año, creo, la prepa. Ya saben, se llama español y lengua y literatura española, al parecer. Bueno, no deja de ser estudios de español, pero pues una persona que estudia una carrera en Estados Unidos tiene un buen manejo del inglés porque llevan más de la materia, ¿sí?
Entonces, el subjuntivo, retomando lo que yo les había dicho en la clase pasada, el subjuntivo, pues se usa para cosas que son ideales, son esperadas. Por ejemplo, cuando alguien estornuda, ¿cómo dicen? ¿Cómo dicen? Allá. El equivalente a decir salud. Ya dicen, God bless you. Pleasure. ¿Cómo? Bless you, ¿verdad? Pleasure. A ver, alguien estornuda y le dicen, bless you, ¿verdad? A ver. ¿Es pleasure o pleasure? Ah, no, es God. Completo es así, miren. God bless you, así. Que Dios te bendiga. Así, eso quiere decir, God bless you. Que Dios te bendiga. Bless es bendecir. ¿Sí? God bless you. Mucha gente ya nada más dice bless you. Se evita esto, ¿verdad? Pero es esto, es todo esto. Cuando alguien estornuda, porque se supone que se puede enfermar, que el estornudo es como sinónimo de enfermedad, o que posiblemente vayamos a tener una enfermedad. Entonces dice, God bless you. Esta expresión está en presente de subjuntivo, porque de otra manera tendremos que ponerle la ES, así, blesses. Yo digo, Dios te bendice, te dice así, God blesses you. Así, Dios te bendice. Esto quiere decir, Dios te bendice. Y aquí, Dios te bendiga. Bendice, bendiga. ¿Por qué? Porque el presente de subjuntivo, ¿cómo se usa? Con el verbo en forma simple, así, sin ponerle como la tercera persona ni nada de eso. ¿Sí? Yo quiero que ella esté aquí. A ver, ¿cómo digo? Yo quiero que ella esté aquí. I want that she is here. No, porque esto está bien, yo quiero. Esto es el presente en indicativo. Sí, indicativo. That she be here. Aquí tenemos dos oraciones, o sea, dos cláusulas. ¿Sí? Ya claro, la oración es desde aquí hasta acá, pero es una sola cláusula. A ver, yo quiero, una sola oración, dos cláusulas. Yo quiero, la primera es presente de indicativo, la segunda es presente de subjuntivo. Esto sí es real. El que yo quiera es algo real. A ver, yo quiero. ¿Es real o es real? Yo quiero. ¿Se da o no se da? ¿Es real o irreal el hecho de que yo quiera? Pues es real. Entonces, I want, es real. Quiero. ¿Ahora qué quiero? Que ella esté aquí. Esto es lo que yo quiero, no se está dando en la realidad. Eso es lo que yo deseo. Por lo tanto, esta oración en presente, la segunda cláusula en presente, está en subjuntivo. Este está en presente de indicativo, este está en presente de subjuntivo. I want that she be here. No digo that she is. A ver, yo digo, yo sé que ella está ahí. Yo sé que ella está aquí. I know that she is here. Yo sé que ella está aquí. A ver, I know that she is here. Está. Pero aquí no digo está, esté. Aquí digo esté. I want that she be here. Yo quiero que ella esté. Aquí dice está. A ver. Aquí dice está. ¿Y aquí qué dice? Esté. No es lo mismo estar que esté ni en inglés ni en español.
En inglés, ¿cómo se hace el presente del subjuntivo? Con la forma simple del verbo. Yo quiero que ella esté aquí, se dice, I want that she be here, that she be here. Ahora, yo sé que ella está aquí. I know that she is here. ¿Sí? Porque aquí las dos cosas son reales. El saber es real y el estar también, porque ya nos percatamos, ya no es un deseo, ya es una situación real. Este es un deseo, por eso está en subjuntivo. Esta es una situación real, por eso está en indicativo. ¿Sí? Entonces, el presente en inglés y en español, el subjuntivo sirve para lo mismo, para situaciones irreales, pero que son deseables, que son prudentes, posibles, todo eso, pero no son reales. ¿Sí? Hay unas cosas que pueden llegarse a dar y hay otras que no. Como les decía yo, si yo fuera tú, si yo fuera él, lógicamente eso nunca se va a dar. Jamás. Yo nunca voy a hacer. Si yo fuera mi hermano, haría esto. ¿Cuándo se va a dar el hecho de que yo me transforme en mi hermano? Pues, lógicamente nunca. ¿Sí? Entonces, el subjuntivo tiene formas, tiene presente. ¿Cómo se hace el presente del subjuntivo? Con la forma simple del verbo. ¿Tiene pasado? Sí. ¿Cómo se hace el pasado? Con la forma de pasado del verbo. A ver. Esto es presente. Ahora pasado. Yo quiero que ella esté aquí. Muchas veces tenemos que poner más contexto, ¿verdad? Por ejemplo, si ella estuviera aquí, yo le diría la verdad. Yo le diría la verdad. No tengo que decir I would. Yo le diría la verdad. Si ella estuviera aquí. Entonces, el presente del subjuntivo, ¿con qué se hace? Con la forma simple. El pasado del subjuntivo, con la forma de pasado. Si ella estuviera pasado, pero en español, perdón, en inglés el verbo ser tiene dos formas de pasado. Tiene was y tiene were. Para el subjuntivo, como regla, ¿sí? Como regla, es were para todo el mundo, para todo. Para ella, no sé por qué. Ella por lo general es was, pero en indicativo, en algo real. Pero en algo irreal es were. Si ella estuviera aquí, if she were here, presente subjuntivo se usa inglés, forma simple. El pasado del subjuntivo con la forma del pasado. Y el futuro del subjuntivo, ya dije hace ratito, con el should. ¿Sí? Y el verbo, claro. A ver, este es presente del subjuntivo, pasado del subjuntivo y futuro del subjuntivo. ¿Cómo se traduce? Estuviera, estuviere. Sí. Sí. Yo quiero que ella esté aquí. Si ella estuviera aquí, ¿sabe? Si ella estuviera aquí el próximo año, si estuviera
No es lo mismo estuviera que estuviere. Estuviere siempre es futuro. El pasado, pues es algo que no se da, y que pues en un momento dado, por la forma que se usa, decimos que es pasado, pero realmente no sucedió. Por eso es subjuntivo. El subjuntivo no es el mundo de lo irreal, ¿sí? Ya ven que luego dicen, como dicen, el hubiera no existe. Han oído que dice así la gente, ¿no? No, tú ya no digas, el hubiera no existe. Porque dice, dan a entender con eso que las cosas que no se realizaron, pues no tiene caso replantearlas o hablar de ellas. No, claro que sí. Muchas cosas no se llevan a cabo, pero pudieron haberse llevado a cabo y se puede comentar, ¿verdad? Puede comentar. Eso nada más es un decir, un dicho. El hubiera no existe. Claro que sí. Es el copretérito subjuntivo en español. Bueno, entonces, a ver, haga sus anotaciones, por favor, porque todo esto me estoy explayando un poco porque ya, pues ya lo que teníamos que ver el día de hoy, pues ya se cubre con esto, pero aprovecho para darles algunos temas que necesariamente nos vamos a ver y que es muy probable que se usen en algún texto, ¿sí? Entonces copien, por favor. Espera. La media, ¿eh? Sí. Bueno, ahora, para el examen, hay vocabulario que quisiera que lo revisáramos, ¿sí? A ver, voy a poner aquí un vocabulario y vamos a hablar de él. A ver, habíamos dicho prosecutor. Prosecutor es el fiscal, es la parte acusadora, es el equivalente a la gente del Ministerio Público. Anótenlos ustedes, por favor, ¿sí? El plea. Plea. A ver, la traducción de plea viene siendo alegato, petición, declaración. Todo eso quiere decir, plea es lo que expresa uno en un juicio, ¿sí? Por eso digo, son alegatos, son presentaciones, exposiciones que hacen las partes, ¿sí? Tanto el fiscal como el acusado tienen derecho a hacer ese tipo de peticiones, ¿verdad? Cada uno de esos se le llama alegato, declaración, exposición. Bueno, pero el verbo es plea, ¿sí? Este es un verbo que quiere decir declarar, así. Cuando llevan ante un juicio a una persona, le leen los cargos, ¿verdad? O la acusación que se hace contra él. Y la pregunta que se le hace después de leerle los cargos, se le pregunta, how do you please? O sea, ¿cómo se declara? ¿Cómo se declara? Bueno, por lo general se declaran not guilty, así. Not guilty. Esa sería la respuesta.
Pero pues si alguien quiere declararse culpable, pues se acaba ya todo, ¿no? Y ya dice guilty. Hay veces que se declaran culpables de algo. Por ejemplo, en el plea bargaining que vamos a ver, aquí un texto, la gente se declara culpable, pero a cambio de algo. Es una figura que no existe en el derecho mexicano. A ver. Plea bargaining. Esa es una negociación que hay entre las partes. Bargaining lo podemos tomar como negociación, ¿sí? Y esto lo podemos tomar como cargo. Negociación de cargos, negociación de acusaciones. Es cuando el fiscal le pregunta o se arregla, vamos a decirlo, con la parte acusada y le dice, tengo 4 acusaciones, 4 cargos. Que te acusa de esto, de esto y de esto y de esto. Tú declárate culpable de este cargo y yo ya no te acuso de los otros 3. ¿Sí? Ese es el plea bargaining, que en el derecho de nosotros no existe. No es posible. Es decir, un delito que ya se cometió y que está perfectamente comprobado o hay elementos para presentarlos ante el juzgado, pues el Ministerio Público no puede perdonar ningún delito. Es decir, yo ya no te acuso. Allá sí. Entonces existe esto, el plea bargaining. ¿Sí? Que es solito bargain, así bargain, o bargaining, es como cuando va uno al mercado y quiere uno que se lo den más barato. Se llama aquí, ¿cómo se dice? Regatear, sí. Tu bargain es regatear, sí. Digo, cuando estamos comprando, ¿sí? Cuando estamos comprando algo, bargain es regatear, ¿sí? Ese sería. Entonces, en la cuestión de las acusaciones, de los cargos, pues también se aplica, pero pues claro, ya no soy bien regateo. En primer lugar, ni siquiera existen en nuestro derecho. Para que algo tenga una traducción, digamos, que digamos, esta es la traducción, necesita existir en los dos lados. Es decir, todo aquello que tenga traducción es porque existe en ambas partes. Existe en Estados Unidos y existe aquí. De otra manera no tiene traducción, lo que nada más existe en un lugar. Por eso decimos, por ejemplo, tortillas, allá dicen tortillas y mole y cosas así. Hay cosas que no se pueden traducir porque nada más existen en un solo lado. Se pueden explicar. Por ejemplo, el amparo. ¿Cómo voy a decir amparo en inglés? Digo igual amparo. Lo pongo en cursivas. Y luego, acá abajo, lo pongo en cursivas. Así. ¿No? Y luego le pongo aquí un asterisco. Y acá abajo, ya les explico lo que es un amparo. No lo puedo traducir porque ya no existe. No existe el amparo. Hay quien me dice que sí, que porque hay uno que se llama habeas corpus. Bueno, se parece, pero no es. O sea, cuando dos cosas se parecen nada más, no tienen traducción, tienen que ser exactamente lo mismo. La misma figura jurídica, por ejemplo, bueno, tiene traducción aquí porque existen los dos lados, pero si nada más existe aquí o nada más existe allá, no se puede. Lo único que se puede hacer es explicarla, nada más. Aquí, plea bargaining, ¿qué hago? Pues le pongo el asterisco y acá abajo les digo qué cosa es un plea bargaining. ¿Sí? Les explico a qué se refieren con eso. Pero no puedo tener una traducción, porque aquí no existe. No existe, simplemente. Y así muchas cosas. Hay cosas que no existen, pero existieron y tienen traducción. Por ejemplo, el jurado.
El jurado no existe actualmente, pero es sabido que existió. Entonces, el jurado se dice como jury, ¿verdad? Jury es el jurado, es el conjunto, es el grupo. Y cada uno de ellos es un juror. Sí. Jury es todo el conjunto, las 12 personas que usualmente son. Y juror es cada uno de ellos, cada uno de los miembros del jurado es un juror. ¿Sí? Por ejemplo, el verbo work out es un verbo que quiere decir desarrollar, elaborar, ¿sí? También quiere decir solucionar las tres cosas. Pero cuando se trata de presentar algo, de un escrito, una petición, pues es entonces elaborar, ¿sí? Work out. El accused es el acusado. Accused es el acusado. También se le llama defendant al acusado. O sea, puede ser que se le llame también así. Defendant. ¿Sí? A la parte que cometió el delito, o a que se le acusa de haber cometido un delito, se le puede decir accused o defendant. Y cada uno de los cargos que se le hacen, acusaciones, cargos, se count. Count. Esos son los cargos. Lo dicen, a ver, ¿cuántos cargos? ¿Cuántas acusaciones? ¿De qué se le acusa? De varias cosas. A ver. Count one. Count number one. O sea, cargo número 1. Y el count number 2. Y así. Entonces, cada uno de esos counts son los cargos. Ya saben que puede ser que se le acuse a una persona de 3, 4 cargos, ¿no? No nada más de una sola cosa, sino que se configuran, se dice, varios ilícitos. Involve, el verbo involve es involucrar. El verbo commit es cometer. El indictment, a ver. Indictment es algo diferente que accusation, a ver. A ver. Una acusación, accusation es, por ejemplo, si yo acuso a una persona, es una acusación mía, una acusación que yo hago, accusation. Pero si esa acusación ya la presenta la autoridad ante es decir, el district attorney, ¿sí? La presenta, la judicializa, se dice ahora, ya la presenta ante la corte, entonces esa acusación se le llama indictment. Indictment. Es la acusación, pero la acusación formal, por escrito, hecha por la autoridad competente. La acusación que yo hago se llama accusation, ¿sí? Y la que hace el district attorney ante el juzgado, ante el juez, se le llama indictment, ¿sí? Esa es la acusación formal. Esa es la acusación que yo hago. O sea, vamos a decir que este es un término, pues, jurídico. Pues, puede ser, no serlo, puede ser una acusación entre, digamos, dos particulares que todavía no llegan ante una autoridad. Siempre es una acusación que hace una persona a otra, ¿sí?
hay expresiones idiomáticas, ¿sí? Que tienen significado, obviamente. Se llaman expresiones idiomáticas como esta. Y return quiere decir cambio, devolución, ¿sí? Solito. En devolución para, pues se oye raro. Esta es una expresión que es la que nosotros usamos como a cambio de, ¿sí? A cambio de, ¿sí? Y return for, por ejemplo, si yo digo, si yo vendré el próximo sábado. Yo vendré el próximo sábado a cambio de 2 días la próxima semana. Cambio, in return for, ¿sí? Esa es una expresión, como muchas que se tienen en inglés y en español, ¿sí? Entonces, es una expresión idiomática, se le llama. El charge también viene siendo como acusación de charge. He dicho del cargo, del count, ¿sí? ¿Sí? También el charge. Charge es el cargo, acusación. Se puede decir charge, puede decir count, es lo mismo. ¿Sí? Como sustantivo es el cargo, como verbo es acusar, ¿sí? Yo lo acuso, ¿sí? De esto. A ver. Él fue acusado de cometer robo. A ver. Acusado, como verbo es acusar, ¿eh? Él fue acusado de cometer robo. A ver, él fue acusado. He was charged of committing robbery. De cometer. ¿Por qué le estoy poniendo doble T y luego la ING? ¿Por qué? El verbo dijimos que era ¿qué? Commit, aquí está. Bueno, es que si yo lo tengo como continuación de una preposición, como complemento de preposición, yo lo tengo que tener en gerundio. Ah, bueno, para ponerle la ING, a ver, para ponerle la ING, tengo que doblar la T, no ya, ING. Ya habíamos dicho esto, porque el verbo lleva un acento prosódico en la última. Se dice commit, no commit, sino commit. Por esa razón le pongo otra vez la T. Si fuera esta, aquí ¿cómo se dice? Visit o visit. Se dice visit. Entonces el acento va aquí. Por lo tanto, para ponerle la ING no le doblo la T, nada más pongo la ING. ¿Eh? Porque el acento prosódico la tiene en la primera sílaba. Este no, este la tiene en la última, la segunda. Se dice commit. Commit. Committing. Le voy a poner la ING. Ah, pero le doblo la T por el acento prosódico que habíamos dicho. ¿Sí? Él fue acusado de cometer robo. ¿Sí? ¿Estamos bien? Y vamos a ver.
A ver. A ver. Lighter. Claro que tenemos que verlo, lighter crime, por ejemplo, lo tenemos que ver con un sustantivo. A ver, a lighter crime, un delito menor, un delito más pequeño, más leve. Light quiere decir, claro, como sustantivo quiere decir luz. Por eso les digo, es importante que ustedes conozcan las clases de palabras que hay, porque ustedes van a decir, bueno, este lighter proviene de aquí de light, pero si lo buscan en el diccionario, lo primero que van a encontrar es luz. ¿Por qué? Porque les va a decir así el diccionario, N, luz, ¿verdad? O sea, como sustantivo quiere decir luz, pero light como adjetivo quiere decir leve. Fíjense, como sustantivo quiere decir luz, light. Como adjetivo quiere decir leve. Entonces, con la ER quiere decir más leve. Un delito más leve. Por ejemplo, si yo digo robbery, a ver. Claro, ustedes siempre van a verlo así, van a ver las palabras ya dentro de una oración. A ver, robbery is a lighter crime than homicide. Por eso es importante que ustedes ubiquen qué clase de palabra. A ver, voy a conocer robbery. Bueno, lo buscan. Robbery quiere decir robo. Crime quiere decir delito. Homicide quiere decir homicidio. Robo, delito, homicidio. Lighter, pues por la forma, por el lugar que está ocupando, es adjetivo, porque está antes de un sustantivo. Tenemos la palabra a. Esta a, es un artículo, pero ese artículo no le pertenece a ese artículo le pertenece a miren. Un delito. El robo es un delito. ¿Qué más tiene? ¿Qué características tiene este delito? Sí, sabemos, el robo es un delito que por el lugar que ocupa esa palabra, me queda claro que es un adjetivo. ¿Qué adjetivo es? Lo voy a buscar como adjetivo. Por eso es importantísimo que ustedes sepan las clases de palabras, para que no lo busquen así. Pues light, lo primero que van a encontrar es que es luz, y eso no les va a ayudar en nada. El robo es un delito de luz. No, es algo terrible. Pero ustedes ya van a saber que es un adjetivo, porque, claro, este pertenece al sustantivo. Los dos pertenecen al sustantivo, ¿eh? Tanto este como este pertenecen al sustantivo. No están diciendo algo de este sustantivo. Este nos está diciendo que es uno, que son varios. Y este nos está diciendo que es algo, un delito, que light quiere decir leve, pero con la ER más leve, porque ese adjetivo está en grado comparativo. Creo que ya lo vimos, pero de todas maneras vamos a revisar eso. Está en grado comparativo. Es un delito más leve que el homicidio. El robo es un delito más leve que el homicidio. ¿Sí? Por eso, cuando yo empiezo a dar este curso, lo primero que vimos son las clases de palabras. Sin eso no hacemos gran cosa, créanme. Podemos tener el diccionario ahí junto a nosotros,
Pero si no sabemos usarlo, porque no conocemos las clases de palabras que estamos buscando, entonces estamos igual. Aquí no conocemos esto. No sabíamos qué cosa quiere decir. Lo que sí sabemos es que es un adjetivo. Por el lugar que ocupa, nada más. Está está aquí el artículo y está aquí el sustantivo. Tanto este como este dicen algo de ese sustantivo. Ahora ya sabemos que es un adjetivo. Lo buscamos como tal. Nos dice que es leve. Pues la ER, que es el grado comparativo, que dice más leve. El robo es un delito más leve que el homicidio. ¿Sí? Entonces, es por eso que siempre le ponemos énfasis a las clases de palabras. Primero que nada, las clases de palabras ya las sabemos. Es sustantivo, adjetivo, adverbio, verbo. Eso ya las sabemos. ¿Para qué sirve cada una de ellas? Y luego aprendimos que esas palabras forman oraciones. Y la oración es un conjunto de palabras que expresan una idea completa. Así tenemos que entender oración por oración. Aquí, por ejemplo, esta es una sola oración, esta es una sola idea. Empieza aquí y termina aquí. ¿Cómo empieza la oración? Con mayúscula. ¿Cómo termina la oración? Con un punto. Y eso nos da una idea completa. Esta es una oración completa. Una idea completa es una oración en presente, simple, ¿verdad? Presente, simple. Y puesto es una oración afirmativa, está en modo negativo, porque es algo real. ¿Sí? Eso lo estoy analizando. Pero lo más importante es saber las clases de palabras. Este es un sustantivo, es el nombre de un delito. Este es otro sustantivo. Este es otro sustantivo. O sea, el sustantivo, verbo, este es es un adjetivo también, pero acabo de decir el nombre, ¿cómo dije? Perdón, la palabra Artículo. artículos, sí, perdón. Los artículos también son sus adjetivos, acuérdense. Es una clase de adjetivo, pero es un artículo indeterminado. Ok. A ver, vamos a ver. Sustantivo, verbo, artículo, que también es un artículo es adjetivo. Adjetivo en grado comparativo. ¿Sí? Sustantivo. Esta es una conjunción, ¿sí? Que nos ayuda nada más a hacer la comparación. Y luego otro sustantivo. Lo importante es que sepamos para qué sirven las palabras. Los sustantivos le dan nombre a las cosas. Todos los sustantivos nada más para eso sirven, para darle un nombre, una identidad a todo lo que existe. Los adjetivos nos dicen algo del sustantivo. Un adjetivo nada más modifica sustantivos, ¿eh? Por eso decía yo, el adverbio, ¿qué hace? No, pues el adverbio modifica un verbo. Aquí no tenemos ningún adverbio. A menos que yo quisiera modificar al verbo y este no se voy a poder modificar. Me fuera otro verbo. Este verbo no lo puedo modificar porque es un verbo de unión. Si fuera un verbo de acción lo puedo modificar, pero un verbo de acción no se le puede hacer nada. Ese nomás está uniendo. ¿Sí? Entonces, ni ahí, aquí no puedo tener adverbio, por supuesto. Es un verbo de unión. ¿Sí? Bueno, pues la próxima vez ya vemos otro poquito del vocabulario que les ayude para su examen. Y yo les pido que estudien, que traten de aprenderse el vocabulario que se les hizo llegar hace un tiempo y que se les dijo que era para que lo íbamos a usar para nuestros ejercicios y obviamente para el examen también, ¿eh? Entonces, yo les pido que lo revisen, que lo memoricen y no va a haber ningún problema. De todas maneras, en la próxima clase vamos a ver más vocabulario. Y les agradezco su atención, como siempre. Gracias, profe. Gracias, profesor. Gracias, Hasta profe. luego, buenas tardes. Gracias, profesor. Gracias, profesor. Gracias, profe. Gracias, profe. Buenas tardes, profesor. Muchas gracias. No, al contrario, gracias a ustedes.
Muchas gracias. Muchas gracias, profe.